Hoy quisiera hablar sobre una de las características que debería poseer todo hijo del Eterno. Cuando nosotros estudiamos un poco sobre la parte de lo que representa el Musar o la ética, todo lo que tiene que ver con el carácter del ser humano, hay un punto importante y es la humildad. Y es el tema que quiero tratar y de esta manera poder conocer un poco más todo lo que representa, todo lo que significa la humildad en la Torá y para todos aquellos sabios y maestros de la Torá que por siglos nos han impartido todo ese conocimiento, toda esa riqueza que hay dentro de la Escritura. Cuando nosotros empezamos a evaluar nuestra vida al momento de que el Señor nos saca de las tinieblas a la luz, pienso que ese es uno de los momentos más hermosos porque es el momento en el cual el Eterno nos muestra realmente el sentido de que es estar vivo. Nos muestra realmente el propósito con el cual fuimos creados a su imagen y semejanza. Podemos ver allí ese plan perfecto trazado por el Señor para todos nosotros, para toda la humanidad. Y tener una actitud siempre clara, o como dice Pablo, no teniendo un concepto mayor de nosotros mismos, sino aquel que nos ha impartido el Eterno, nos ayudará para tener siempre como que los pies puestos sobre la tierra y entender quiénes somos nosotros y quién es el Señor. Cuando nosotros evaluamos la historia y sobre todo el concepto helenista, todo lo que impartió este mundo, este sistema griego por años, y en la medida en que fue conquistando y todo lo que trajo como consecuencia, nos damos cuenta que un punto que de alguna manera difiere en relación a la Torá es el hecho del conocimiento. Para el lenguaje o la mentalidad griega, el conocimiento es sumamente importante y el hecho de aprender cada vez más y obtener una serie de, digamos, no solamente de conocimientos, sino de ideas, de líneas de pensamientos y de ahí todo lo que tiene que ver con la filosofía, de alguna manera era importante para ellos. Entender todo lo que eran las diversas culturas era para ellos sumamente importante y no tenían ningún problema en que aquellos pueblos que eran conquistados por ellos siguieran practicando sus culturas, pero insertaban también la de ellos. Entonces, para ellos el conocimiento simplemente era esa riqueza que se adquiere a través de la lectura o a través de lo que otra persona les podía impartir en un momento dado y cómo eso los podía enriquecer. Y hasta cierto punto el hecho de obtener un conocimiento para muchos de ellos era visto como un asunto valioso, un asunto de poder, de autoridad, que se le veía a la persona que tenía mayor conocimiento. De alguna forma, el conocimiento daba como cierto estatus, cierta posición para todos aquellos que de pronto no tenían tanto conocimiento, tanta revelación, delante de alguien que sí tenía conocimiento. Pero dentro de la escritura y sobre todo dentro de lo que es el entorno hebreo, el conocimiento no es simplemente el hecho de aprender algo. El conocimiento es todo lo que nosotros adquirimos de manera progresiva y que nos ayuda a cambiar, a transformar, a renovar nuestro ser. Por lo tanto, dentro del contexto de la Torá, el conocimiento es algo que el Señor nos imparte para tener un concepto claro de quiénes somos y de quién es Él y qué tan dependientes somos de nuestro Padre. La humildad, que es el tema a tratar, no tiene nada que ver con lo que es la pobreza. Para mucha gente piensa que ser humilde, ser pobre, es vestir de cierta forma y X o Y. Y la humildad no tiene nada que ver con eso. La humildad tampoco tiene que ver con una negación
porque a veces se transforma en una falsa humildad de lo que representa el orgullo en la persona, la prepotencia, la soberbia. Y hay gente que aparenta en humildad, pero de alguna forma como una máscara, y detrás de ello lo que hay es orgullo y prepotencia. Entonces, cuando vemos la escritura, lo que representa la humildad y cómo el conocimiento nos ayuda a transformarnos, una de las cosas que debería hacer ese conocimiento de la Torah es crear en nosotros esta cualidad que es la humildad. El hecho de poder desarrollarla para tener un concepto claro, no solamente de autoestima, sino de nosotros lo que somos, es sumamente importante. No tener un concepto por debajo de lo que el Señor nos ha impartido, pero tampoco tener un concepto por encima de lo que el Señor nos ha otorgado. Tener un concepto claro de quiénes somos nosotros y qué tan dependientes somos de nuestro Padre Celestial nos ayudará precisamente a desarrollar este punto tan importante que es la humildad. En Proverbios capítulo 15, versículos 31 al 33, miren lo que dice la Escritura, ¿no? El que escucha la amonestación de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Y dice luego, el temor de Adonai es enseñanza de sabiduría, y a la honra le precede la humildad. Por lo tanto, no podemos ver honra sin estar fundamentada o basada en la humildad. La humildad será la base, la plataforma, y sobre eso entonces los demás elementos, y entre eso la honra que podamos recibir del eterno, que es la verdadera, que es la auténtica, la genuina, y no de los hombres, que muchas veces no sabemos realmente lo que pueda venir detrás de ella. Entonces, ¿cómo nos muestra el Señor a través del entendimiento, a través del conocimiento, de la sabiduría, de la disciplina, cómo nosotros podemos llegar a un nivel de lo que representa la humildad? La humildad no es un asunto que tiene que ser visto simplemente como un concepto, sino más bien como una actitud, como parte de la conducta del ser humano. Y eso solamente lo podemos adquirir a través de la palabra, que nos va mostrando realmente quiénes somos, y de esa forma tener un concepto claro de lo que yo soy y el por qué soy lo que soy. ¿Qué es la humildad? Cuando vamos a esta expresión dentro del lenguaje bíblico, en este caso el hebreo, que es la lengua original en la cual fue impartida toda la escritura por parte del Eterno a través de hombres que él escogió, vemos que el concepto de humildad viene de la palabra hebrea anabá, de su raíz anab. Y la humildad, o esa expresión que tiene que ver con humildad, también está relacionada con la mansedumbre, está relacionada con la modestia y con la afabilidad. Entonces, una persona humilde es también, de alguna forma, una persona que es afable, que es modesta y que tiene esa mansedumbre, que también la Escritura la menciona. Entonces, es sumamente importante poder entender esto, porque nos ayuda, de alguna forma nos amplía un poco el concepto de humildad dentro de esta expresión hebrea, anabá. Ahora, en el Shulchan Aruch, en la página 360, en el punto 10 y en el punto 16, dice lo siguiente: la persona humilde es querida en el cielo. En la época del templo los sacrificios expiaban los pecados. Conducirse humildemente equivale a ofrecer todos los sacrificios. Entonces imagínense lo que representa la humildad, que a pesar de que en el templo, en la época del templo, los sacrificios expiaban los pecados, hoy día, que el templo no existe, ellos establecen que el conducirse con humildad equivale a ofrecer todos los sacrificios. Entonces, ¿cuán importante es la humildad en el ser humano? El punto 16 dice, el mundo existe por el mérito de aquellos que guardan silencio durante un pleito y no replican a los que les ofenden. Entonces, muchas veces la gente piensa que quedarnos callados o guardar silencio en el momento en que alguien pudiera estarnos diciendo o acusando de algo es como una debilidad,
o el guardar silencio pareciera que le estuviéramos otorgando a ellos la verdad o la razón, y no es así, sino todo lo contrario. Más bien por el hecho de ser humildes y entender quiénes somos y quién es el Señor en nosotros, uno de los méritos que dice la Escritura por el cual el mundo existe es de aquellos que guardan silencio durante un pleito y no replican a los que los ofenden. Y eso tiene que ver con la humildad. El ser humilde es poder entender la importancia que tiene el poder confiar en el Eterno en los momentos difíciles que pudiéramos estar enfrentando y de alguna manera esperar en el Eterno, que es el Señor justo y que de Él podemos esperar siempre lo mejor. Entonces, en el Shulchan Aruch, que es un libro de leyes escrito por Joseph Caro, que tiene que ver con los sefardí, nos damos cuenta lo importante que es la humildad, o todo lo que representa la humildad, y cómo lo ve como un asunto de mérito, ¿no? El hecho de ser humilde y cuál debe ser la actitud en un momento dado o frente a X circunstancia. Y eso es sumamente importante, porque la persona que no es humilde, entonces va a tener graves problemas, precisamente por los conceptos que tiene de sí mismo, y una persona carente de humildad es simplemente una persona soberbia o arrogante o prepotente, que es todo lo contrario a lo que es la mansedumbre, la humildad y la modestia. Dice la palabra que no había un hombre más humilde que Moisés. Y cuando vemos en la escritura lo colocan como un hombre manso, pero la expresión que utilizan es la expresión anabá en hebreo. El rabino Arush nos explica esto en el libro El Jardín de la Fe. Nos explica, muchos se equivocan en el mundo respecto al verdadero significado de la humildad. La auténtica humildad no consiste en pensar, no tengo ningún valor. Su significado es que el hombre reconoce sus cualidades, pero sabe que todo le proviene del Creador y reconocer las carencias, errores y defectos. Entonces, mucha gente piensa que la humildad a veces se confunde con un problema de autoestima. Una persona que piensa, no tengo valor, yo no represento nada. Hay gente que toma hasta conceptos de la Biblia y dice, bueno, yo soy como un gusano, como un trapo de inmundicia, y eso no tiene nada que ver con la humildad, simplemente con un concepto errado de nosotros mismos, porque así no nos ve el Señor. Pero no solamente poder entender esto, sino también reconocer cuáles son nuestras cualidades, que no hagan que lleguemos a ser exaltarnos o enaltecernos por el hecho de que tenemos cualidades y virtudes, porque todo el mundo la tiene. Pero entender que todas esas virtudes, esas cualidades vienen del Creador. Pero lo que nos va a mantener en ese equilibrio, lo que nos va a mantener en una posición clara, es el hecho que así como tenemos virtudes, también nosotros tenemos carencias, tenemos errores y tenemos defectos. Y eso es lo que hace que el hombre no se llene de soberbia, que el hombre no se llene de orgullo. El orgullo significa que el hombre se aparta del Creador y que considera solo su yo. Cuando tiene éxito se enorgullece porque yo triunfé. Esto intensifica la mala inclinación en el hombre. Por lo tanto, una persona carente de humildad, la tendencia siempre va a ser que su mala inclinación lo domine, lo gobierne y de esta forma más bien se separe del Eterno, más bien empiece a independizarse, porque él asume que gracias a su conocimiento, gracias a su esfuerzo y a todo lo que él puede hacer, está en un nivel superior, está en una posición superior y por lo tanto va a ver a los demás como menos a él. Lo va a ver como gente insignificante o por lo menos gente que está en un nivel inferior. Y mientras que él se siente que está en un nivel superior. Pero es precisamente por el orgullo, la carencia, la humildad, hace que la persona caiga en esa postura arrogante y delante de los ojos del Eterno no es bien vista. Leíamos anteriormente que más bien dice que la persona humilde es querida en el cielo. Entonces nos damos cuenta la importancia que tiene precisamente la humildad y el hecho de poder desarrollarla, de poderla hacer parte de nuestra conducta, que sea algo natural en nosotros, y eso solamente lo vamos a obtener precisamente con el proceso.
un proceso de transformación, un proceso de renovación, y eso nos va a ayudar no solamente a poder obtener esta cualidad tan importante como es la humildad, sino también otras que la Escritura habla y que son parte de lo que tiene que ser los frutos del Espíritu. La falta de humildad es el camino del orgulloso y solo trae su vida perdición y dolor. El que se enorgullece reniega de Adonai. Eso está en el Talmud, el Tratado Sota 4b. La Escritura también nos dice en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Adonai tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Entonces, cuando una persona se llena de orgullo en su corazón, lo primero que va a hacer es olvidarse de quién es el Eterno en su vida. Muchas veces la gente no entiende eso. Por eso es que cuando nosotros vemos, por ejemplo, la celebración de Sukkot, es para que podamos entender de dónde el Señor nos sacó y ahora dónde estamos. Y que gracias a que todo procede del Señor podemos estar ahora en una mejor posición, tanto económica, social, pero que eso no haga que nos llenemos de esa jactancia o de esa vanidad, de esa vanagloria, sino todo lo contrario, en Sukkot más bien entender que todo lo que tenemos es circunstancial y a pesar de que tenemos una buena posición, la posición mejor, más alta, más noble que podemos tener es la de ser hijo y estar siempre delante del Señor de forma humilde, de un corazón contrito, como dice la Escritura. Entonces, cuando una persona más bien se enorgullece, se aparta más bien del Eterno, se olvida del Eterno y empieza a confiar en sí mismo. Y esa independencia del Eterno y esa autosuficiencia lo que trae es el camino de la persona de la perdición. Por eso en Proverbios 16:5 dice la palabra, abominación es a Adonai todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Entonces, la falta de humildad lo que trae como consecuencia es abominación porque la persona es altiva. Entonces, una persona altiva es una persona que mira a los demás como menos, siempre se ve como si fuera mayor o superior a todos, y no debería ser así. En el Shulchan Aruch, en la página 359, dice, todo aquel que recorre tan solo 4 pasos en forma altanera, aleja de él la Shejinah. El orgullo ciega a la persona, insensibiliza su corazón, le impide sentir la grandeza del Creador y le quita el temor al Eterno. Entonces, miren todas las consecuencias que tiene el hecho de no ser humilde, ¿no? Y más bien caer en la arrogancia. O sea, mientras más humilde soy, menos orgulloso. Y mientras más orgulloso, menos humilde. Entonces son los polos. De este lado el orgullo y de este lado la humildad. O de este lado el hecho de ser humilde y del otro lado lo que es la arrogancia, ¿no? Que de alguna manera también desvía al hombre. Entonces, miren como el hecho de que aquella persona que es altanera, dice que recorriendo 4 pasos en esa actitud, aleja de él la Shekinah, la presencia del Eterno. Entonces lo delicado que es el hecho de mantener una posición altanera. Y eso muchas veces sucede con algo que estamos viendo hoy día, y es el hecho de que es verdad que muchas personas, de alguna forma, lo que conocieron de la Biblia, lo conocieron gracias a que en un momento dado, el Señor trató con sus vidas y entraron o llegaron a una iglesia. Y de alguna manera la iglesia, a pesar de todos los errores que pueda tener teológicos y carente de muchas cosas que tienen que ver con lo profético, sin embargo, sirvió como mecanismo para que las personas por lo menos fueran guardadas del mundo, de este sistema, y de alguna forma tuvieran ciertos valores, ciertos principios y ética y todo esto. Claro, estamos conscientes de que no había una mayor revelación en algunos aspectos que tiene la Biblia, pero hasta cierto punto nos ayudó, se transformó como esa ballena que de alguna manera resguardó a Jonás por un tiempo. Ahora, cuando nosotros somos de alguna manera despertados por el Eterno en un tiempo profético como el que estamos viviendo y nos damos cuenta que la llave que precisamente nos abre la puerta a entender el mundo bíblico, a conocer en todas sus dimensiones las profecías,
a poder tener mayor discernimiento de la Escritura, a tener más claro los conceptos y lo que representa el Señor. Cuando nosotros encontramos esa llave que nos abre la puerta a todo esto, entonces empezamos a darnos cuenta de la gran verdad que tenemos ahora en nuestras manos y cuán ignorante éramos anteriormente o qué tanto desconocíamos. Y mientras más aprendemos, la actitud debería ser más bien más humilde por todo lo que debemos aprender o todo aquello que nos falta por aprender. Mientras más aprendemos, nos damos cuenta qué tan ignorantes somos y más bien deberíamos seguir estudiando, deberíamos seguir aprendiendo para transformar nuestra vida, porque ahí nos está mostrando el Señor qué tan alejado estamos de Él. Y como dice la palabra, ¿no? Sus pensamientos son diferentes a los nuestros y sus caminos son diferentes a los nuestros. Ahora, ¿qué sucede? Cuando una persona no entiende los procesos del Señor, cómo el Eterno nos va santificando a través de la Torá, y empieza a obtener esta llave, que son las raíces hebreas a la hora de estudiar la Escritura dentro de su cultura, dentro de su contexto, dándole la perspectiva y el sentido apropiado. Para mucha gente ese conocimiento se ha transformado más bien en un arma para agredir, para dañar, para afectar a otro, haciéndose ver como consecuencia del orgullo que son mejores y que nosotros simplemente gente insignificante, gente ignorante o gente de un nivel más bajo que ellos, y que por lo tanto ellos están en una posición superior. Y el conocimiento, o lo que el Señor nos está dando a través de las raíces hebreas, no es algo para que seamos arrogantes ni nos sintamos superiores, sino que en la misericordia del Eterno nos está mostrando esta verdad para que nos santifiquemos y podamos estar a la altura del tiempo que estamos viviendo, mas no para caer en esa prepotencia, en ese orgullo, en esa altivez, que más bien hace que la Shekinah, que la presencia del Eterno se aleje de nosotros y que de alguna forma empecemos a transitar un camino de perdición, porque empezamos a depender más de nosotros mismos y de todas las profundidades que podemos manejar y todos los conceptos y todos los misterios, pero nos olvidamos de la importancia que es depender del Señor y buscar siempre su presencia, su dirección y todo, y por lo tanto poder caminar en ese amor, en esa misericordia, en todo lo que tiene que ver con la mansedumbre y en este caso con la humildad, que es sumamente importante. Entonces la palabra no es para jactarnos, el conocimiento de la Escritura no es para sentirnos superiores a otros, el hecho de que conozcamos muchas cosas en su sentido original y que se aclaren para nosotros muchos conceptos, no tiene que ser motivo para llenarnos de orgullo ni de vanagloria, sino todo lo contrario, para ser más responsables con el conocimiento que estamos adquiriendo, ser más comprometidos con el Señor y poder mantener frente a los demás más bien una postura humilde, que podamos más bien ser de bendición y que así como en un momento nosotros desconocíamos muchas cosas, ellos en este momento también las desconocen y más bien transformarnos en un canal de bendición en el cual podamos quitar todos los obstáculos, podamos quitar todas las piedras, todo aquello que impide que más bien esas personas puedan entrar a esta verdad que se le negó por siglos y que adormeció su conciencia, pero que hoy pudieran estar despertando. Entonces, en vez de ser nosotros gente contraria al proceso, más bien seamos aliados y con humildad poder aportar en este proceso y ayudar a todos aquellos que están buscando la verdad, y no más bien ser gente enemigas del reino, porque hemos tomado el conocimiento que nos está impartiendo el Eterno, este nivel de revelación lo estamos tomando más bien como un arma para agredir, para confrontar y para hacerle ver a los demás qué tan ignorantes son. Y no es la idea ni es el propósito por el cual el Señor nos está dando la verdad. Líbrenos el Eterno de más bien de caer en eso, de llenarnos de orgullo y que en un momento más bien la presencia del Eterno se aparte de nosotros. Ave Shalom. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Uno de los puntos importantes que nos muestra el Mesías es que tenemos que llevar su yugo. O sea, nosotros tenemos que interpretar la Escritura como Él la interpreta y de esa manera poder nosotros tener un mayor conocimiento, tener mayor entendimiento de lo que el Padre nos demanda en su palabra. Pero así como nosotros vamos a seguir ese yugo, esa interpretación, también debemos ver en el Mesías en la persona idónea a quien imitar. Tiene que ser el ejemplo a seguir. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, si algo nos enseña el Eterno,
a través del Mesías, de su Hijo, de su ungido, es precisamente ser manso y humilde. Si vamos a llenarnos de orgullo por conocimiento o por tener mayor revelación, yo creo que el Mesías pudiera jactarse precisamente porque el conocimiento que tiene es mayor que cualquier persona. Y aparte de eso, ser el Hijo del Eterno, siendo el Mesías y el Rey de ese reino. Entonces tendría muchos motivos para jactarse. Sin embargo, ¿qué es lo que nos muestra él? Más bien que debemos tener una actitud mansa y humilde. Y eso es algo que nosotros tenemos que valorar. Eso es algo que nosotros tenemos que seguir, porque eso nos va a ayudar a nosotros muchísimo en esta carrera, en este proceso de santificación, y que de esa manera podamos ayudar y ser de bendición a otros. Lamentablemente, repito, hay gente que ha utilizado esta verdad más bien para golpear, más bien para atacar, para condenar, para vejar o para maltratar y menospreciar a aquellas personas que no tienen conocimiento. Y eso no debe ser el objetivo. El objetivo más bien es poder conocer una verdad y esa verdad poderla transmitir a otras personas y que sea de bendición para otras personas, así como ha sido de bendición también para nuestras vidas. Romanos capítulo 12, versículo 16. Dos puntos que nos dice aquí, ¿no? Que no seamos altivos y que más bien nos asociemos con los humildes. Entonces, más bien procurar estar con gente que es mansa, que es humilde, porque de alguna forma, a través de sus acciones y sus conductas, podemos aprender cómo debemos comportarnos de manera justa, de manera bíblica. Y lo otro es que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Y ese es un grave problema de la persona orgullosa. Son sabios en su propia opinión. Piensan que lo saben todo, que lo conocen todo, que no tienen que aprender de nadie y que más bien el hecho de poder aprender de alguien tiene que ser porque es una persona muy superior y está en un nivel muy alto para que se merezca ser esa persona de quien aprender. Líbremenos el Eterno de eso. Nosotros aprendemos de todos. Nosotros aprendemos de las personas, a lo mejor no por su gran conocimiento, pero sí por la sabiduría que pueden obtener por los años, porque son gente que tiene canas y que de alguna manera de ellos también aprendemos y tenemos que honrar. Aprendemos de todas las personas porque la gente a través de sus actos nos transmiten, sea lo bueno, sea lo malo, pero de eso aprendemos, de lo bueno, para poder tomar esos elementos que nos ayuden a crecer, y lo malo para saber en cuáles cosas no debemos incurrir y evitar un daño en nuestras vidas. Entonces, claro que aprendemos de todo el mundo, pero el hecho de que seamos humildes nos va a ayudar a tener una mejor percepción de las personas, y el hecho de asociarnos con humildes y no con gente altiva. Al altivo tenemos que tratarlo con mucho cuidado para que no vaya a afectarnos a nosotros con sus conceptos y con sus ideas, sino más bien tenerlo como que allí, ¿no? Al margen, tenerlo allí bien identificado y saber por dónde es que viene o cuál es el propósito, porque mucha gente más bien lo que busca es como demostrar qué tanto sabe y qué tan ignorante puedes ser tú. Y por lo tanto yo sí tengo una verdad y tú tienes una mentira. Y no es la idea. El Pirkei Avot, en el capítulo 4, en la Mishnah 4, cuando habla de has de ser humilde, nos dice lo siguiente. Nuestros sabios dicen que la humildad es superior a la sabiduría. Pues mientras el Salmo 111.10 dice el temor al Señor es el principio de la sabiduría, en Proverbios 22.4 dice el temor a Adonai es el fruto o el talón de la humildad. Por lo tanto, la humildad es más fundamental que el temor al Eterno y que la sabiduría. De todas las cualidades de Moshe, la más alabada en la Torah es su humildad, como aparece en Números 12.3. Y esta era la cualidad más relevante del rey David. A la inversa, la soberbia y la arrogancia son los peores defectos que un hombre puede tener. El Talmud compara al soberbio con la idolatría, y de hecho la agavá, que tiene que ver con el orgullo, es uno de los pecados que Adonai puede castigar hasta con la lepra. Se define al Gebar Ruach como orgulloso y al Shefal Ruach como el humilde. Entonces, miren el concepto que tienen en este tratado, el tratado de los padres, o lo que conocemos como el Pirkei Avot en el capítulo 4, en la Mishnah 4, ¿no? Cómo nos motiva a ser humildes y cómo dice que el temor
Adonai es el talón o el fruto de la humildad. O sea, la base es la humildad y esa va a originar el temor. ¿Ok? Y luego el temor va a ser la base sobre la cual se va a desarrollar la sabiduría. Por eso es que dicen que más importante que la sabiduría y el temor es la humildad. Entonces tenemos primero la humildad que va a generar el temor y el temor que va a ser la base para desarrollar la sabiduría. Y dice que de todas las cualidades que tenía Moisés, la más alabada en la Torá precisamente era la humildad, como aparece en Números capítulo 12, versículo 3, que en la expresión original aparece anabá y creo que lo traducen como manso. Esta es una cualidad importante, dice que el mismo rey David también la tenía. Pero a la inversa de la humildad, lo contrario a la humildad, más bien es la soberbia y la arrogancia. La soberbia y la arrogancia. Dice, son los peores defectos que un hombre puede tener. Y el Talmud compara al soberbio con el idólatra. ¿Y qué es lo que nos dice la Escritura en relación a la idolatría y todo esto, ¿no? En función del reino. Dice que en el reino no entrarán los idólatras. Y por lo tanto, si una persona es soberbia, si es prepotente, si es orgullosa, y de esa manera se le compara o es igual al idólatra, estamos viendo también que como consecuencia de eso, una persona también puede dejar de entrar al reino. Su nivel de orgullo, de prepotencia o de arrogancia pudiera estarle cerrando las puertas de entrar al reino. Entonces eso es un asunto bastante delicado. Repetimos, el conocimiento de la Escritura, lo que nos da el Señor, es para que nosotros seamos tratados, para que nosotros seamos transformados, para que nosotros seamos renovados y de esa manera y con nuestras acciones, más bien poder mostrarle el camino a otras personas, más bien ser de bendición a otros. El conocimiento no es para restregarle en la cara al otro qué tan ignorante puede ser. Líbrenos el Eterno de eso. El hecho de aprender la Escritura para nosotros más bien tiene que ser un asunto de agradecimiento al Padre y de poderle decir al Señor todos los días lo honrados que estamos y el valor que tiene para nosotros que nos muestre esta verdad y que más bien esa verdad sea el instrumento que utilicemos para bendecir a otras personas como también hemos sido bendecidos nosotros. Y en ese sentido, eso nos va a ayudar a nosotros, y estamos hablando en este caso de la humildad, es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder soportar al débil en la fe. Porque una persona que no es humilde difícilmente pudiera soportar al débil en la fe, pudiera soportar a alguien que comete errores, pudiera soportar a alguien que tiene sus defectos, ¿no? En cambio, cuando nosotros somos humildes, tenemos un concepto claro que de nosotros mismos y del Eterno, a otras personas los vamos a tratar como se merecen, de manera digna, a pesar de que tienen defectos, también tienen virtudes y lo más importante que son hijos del Señor y que fueron creados a imagen del Señor también. Entonces eso es un punto que debemos tomar en cuenta y no descartarlo, ¿no? Sino más bien trabajar en función de que nosotros podamos ser gente humilde. No crear esa falsa humildad, pero sí poder nosotros trabajar en función de desarrollar la humildad, de que cada día podamos entender mejor quiénes somos delante del Señor y quién es el Señor en nuestras vidas. Proverbios 16, versículos 18 al 20. Dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. O sea, una persona soberbia está a las puertas de que pronto venga el quebrantamiento. Y el quebrantamiento es un proceso bastante fuerte, bastante duro, doloroso, porque tiene que romper, tiene que destruir muchas cosas en nosotros. Y eso muchas veces la gente no lo entiende o no posee la madurez para pasar por ese tiempo. Y por lo tanto mucha gente en ese momento de quebrantamiento más bien se aborta, se sale del camino porque le parece muy fuerte, muy doloroso, sin darse cuenta que el quebrantamiento vino como consecuencia más bien de su propia actitud. ¿Ok? Porque dice la Escritura que antes del quebrantamiento viene la soberbia. Entonces cuando vemos a alguien que se está levantando, a alguien que está siendo soberbio, simplemente se está acercando al momento en que va a ser quebrantado. Y dice la Escritura que antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces una persona altiva está a las puertas de caer. Entonces para muchas personas la caída
en este caso de personas altivas, de personas orgullosas, de personas soberbias, la caída es bastante fuerte. ¿Por qué? Porque como son personas que dependen de sí mismos, son personas que confían tanto en ellos, en esa prepotencia, en ese yo, en ese orgullo, cuando caen, ellos no ven que otra persona tenga los méritos suficientes como para poderlos ayudar, pero tampoco están en la capacidad de poderse ayudar a sí mismos, porque muchas veces se condenan y se transforman en jueces y verdugos por el hecho de no aceptar que pudieron haber fallado porque se creen superiores o perfectos. Entonces eso se transforma más bien en un obstáculo para poderse levantar. En cambio, la persona que es humilde entiende que hay muchas virtudes que posee, pero también hay muchas cosas que tiene que son errores y que tiene que trabajar en función de ello. Pero en el momento que cae o en el momento que puede cometer un error o resbalarse, siempre, como está entendido que depende del Eterno, con esa humildad, con esa perseverancia, con esa constancia, se vuelve a levantar y sigue en el proceso esperando que el Señor siga tratando y que lo siga moldeando. Pero el orgulloso no. Con el orgulloso, el problema que tenemos es precisamente que la misma soberbia, la misma altivez impide no solamente que se pueda levantar, sino que otro lo ayude a levantar, porque no encuentra como que esa persona en un nivel superior, como que digna de levantarlo a él. Y eso es sumamente peligroso, porque una persona en esta condición no es el hecho de caer, sino de mantenerse en esa posición y que cada día se aleje tanto que pueda perder su vida, y eso es lo delicado. Dice luego que mejor es humillar al espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Entonces, ¿con quién debemos tratar o con quién debemos compartir? Precisamente con la gente humilde, porque de la gente humilde podemos aprender, de la gente humilde podemos recibir lo mejor. En cambio, del soberbio, del orgulloso, del altive, lo que vamos a encontrar en ellos son actitudes que son contrarias a la Torah, actitudes que más bien reniegan del Eterno. Y de ese tipo de personas nosotros tenemos que cuidarnos, porque son las personas que de alguna manera nos pueden afectar y desviar del camino o querer generar en nosotros un concepto nosotros mismos que no tenemos. Entonces, tenemos que manejar eso con mucho cuidado. No los vamos a menospreciar ni a despreciar ni nada por el estilo. Están ahí, chévere, pero una cosa es que existen y otra cosa es que sean las personas con las cuales compartimos, con los cuales intimamos. En eso sí tenemos que ser sabios y tenerlos en su lugar, tenerlo con esa distancia prudente para nosotros. Hechos 20, versículos 19. Entonces, ¿cómo debemos servir al Señor? Con toda humildad. Entonces, la Escritura nos muestra que una de las cualidades que debe tener una persona que sirve al Señor es el ser humilde. La humildad nos va a ayudar a nosotros a prestar un servicio que sea recibido delante del Eterno con olor fragante. ¿Por qué? Porque la humildad nos va a ayudar a nosotros no solamente a poder servir en espíritu, sino también poder servir en verdad. Y eso es un punto sumamente importante porque ese tipo de servicio es el que espera, pero también es el que demanda el Señor. Entonces, cuando vamos a servir o cuando estamos sirviendo, nosotros tenemos que hacerlo siempre con humildad. Tenemos que ser humildes. La humildad no es un asunto que se desarrolla o se asume de la noche a la mañana, sino que tenemos que trabajar en ella constantemente, sin descuidarnos. Porque en un momento dado pudiéramos llenarnos de altivez, sea porque tenemos mucho conocimiento, sea también porque de pronto hemos sido tan bendecidos que el Señor nos prospere y nos coloque en una posición y pensemos que por estar en esa posición los demás son menores a nosotros o no son dignos de tener la compañía de nosotros. Entonces líbrenos el Eterno de caer en ese punto de soberbia y de arrogancia, sino al contrario, darle gracias al Eterno que vinimos a este mundo desnudo y que todo lo que tenemos es ganancia porque ha sido dado por Él como bendición, como regalo. Pero de la misma forma como nos lo ha dado a nosotros, también pedirle al Señor para que nosotros podamos bendecir a otras personas y ser más bien instrumentos de bendición y no instrumentos de perdición. Entonces, poder mantener ese concepto nosotros, porque sea por mucho conocimiento, o sea por mucha prosperidad, o sea por una posición, un estatus que tú tengas, de alguna manera eso te puede afectar y crear en ti ese orgullo, crear en ti esa prepotencia. Entonces empiezas a mirar a los demás como que
en un nivel inferior y que de alguna forma no son dignos porque tú eres X persona y no debería ser. El pecado del orgullo, de la altivez, de la arrogancia y la soberbia para los rabinos se expresa o se conoce de la siguiente forma: estar cerca o compartir con alguien en esta condición es un peligro, ya que es enemigo de los cielos y atrae sobre su vida perdición. En la senda de los justos, el rabino Moshe Luzzatto lo describe de la siguiente forma: no se contaminen, y habla de la expresión venid meten, con ellos, pero realmente se expresa como venid tamten, sean bloqueados, ya que es visto como pecado el hecho de ser orgulloso, y el orgullo bloquea espiritualmente la mente del ser humano, ya que se aleja de la verdad sin darse cuenta poco a poco. La soberbia y la arrogancia son más frecuentes en aquellos que son pobres en el estudio y en la aplicación de la Torá. Sanedrín 24a. Eso es un tratado del Talmud. Entonces, miren como este rabino Moshe Luzzatto, en el libro La senda de los justos, miren como él más bien motiva a las personas a cuidarse del arrogante, del orgulloso, del altivo, del prepotente, porque nos contamina con su actitud y esa actitud más bien nos bloquea. Nos bloquea porque impiden que la bendición pueda fluir, nos bloquea porque espiritualmente empezamos a distanciarnos del Señor, ya que nos alejamos de la verdad sin darnos cuenta, porque empezamos a establecer nuestras propias verdades. Entonces una persona orgullosa, una persona prepotente, una persona altiva, arrogante o soberbia, todo lo que tiene o todo lo que va aprendiendo a su juicio es una verdad. Y esa verdad es absoluta. Y cuando el Señor está mostrando a través de otra persona lo que realmente es la verdad, la puede cuestionar. Una persona orgullosa, una persona prepotente, una persona altanera o soberbia o altiva, se desvía siempre de la verdad, porque en él el hecho de estar bloqueado le impide poder ver la verdad, y sigue su propio camino. Por eso son sabios en su propia sabiduría, porque ellos lo que evalúan lo ven de una forma, y a pesar de que el Eterno diga que es hacia la derecha, ellos dicen que es a la izquierda y de ahí nadie lo va a sacar. Y todo el que esté hacia la derecha está equivocado, pero el que dice que es hacia la izquierda tiene la verdad absoluta. Y eso lo hace más bien es la soberbia, lo hace el orgullo, la altivez, la arrogancia. Ahora, en el Talmud, el Tratado de Sanedrín 24a nos dice que la soberbia y la arrogancia son más frecuentes en aquellos que son pobres en el estudio y en la aplicación de la Torah. Las dos cosas van de la mano. En la medida que yo voy estudiando, de esa misma medida yo voy aplicando lo que establece la Escritura. Mientras yo voy estudiando y voy aplicando, entonces el Eterno me va a ir mostrando cuál es mi posición, cuál es mi rol, cuál es mi lugar. Pero una persona que no estudia y que no aplica la Torá, llega un momento y parece de alguna forma como que contradictorio, porque más bien lo que estamos viendo es gente que es orgullosa como consecuencia del mucho conocimiento. Pero más bien el hecho no de conocer, sino de no aplicar, se transforma en letra muerta. Si una persona puede conocer mucho misterio, pero no aplica nada de lo que está estudiando, esa letra es muerta. Y dice la Escritura que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Si nosotros entendemos lo que hay detrás de cada letra y a dónde nos quiere llevar el Señor, y de esa forma poder asumirlo, entonces vamos a poder sacar provecho a toda la riqueza que hay en la Escritura. Pero si nosotros empezamos a tomar esa Escritura más bien como el medio para obtener poder y transformar esa palabra en esa espada para cortar cabeza, entonces no me va a servir, no me va a funcionar. Porque la palabra no es para eso. La palabra no es para contienda, la palabra es para bendición. La palabra es para ayudar, para liberar, para mostrar una verdad, para transmitir la luz, la verdad del Eterno. No para condenar, para acusar, para castigar y menospreciar a la gente. Entonces, una persona soberbia y arrogante son precisamente los que son pobres en el estudio y en la aplicación de la Torah. ¿Por qué? Porque pueden llegar a conocer, pero como no aplican nada, ese conocimiento se desvanece, se llena
un poco de orgullo, de un poco de soberbia, pensando que lo sabe todo y lamentablemente en vez de irse acercando al Señor lo que se va es alejando. O como leímos anteriormente, poco a poco se va separando y su camino es hacia la perdición. Entonces es un punto que debemos nosotros tomar en cuenta porque el pecado del orgullo y la arrogancia en las personas trae como consecuencia que ellos se contaminan. Pero dentro de las expresiones hebreas hablan que esa contaminación o esa contaminación, perdón, es visto más bien como un bloqueo espiritual, porque el pecado los bloquea, los tapa y no ven más allá de su nariz. Mateo capítulo 23, versículos 11 y 12. Entonces miren lo que dice la escritura, ¿no? Que el que es mayor de vosotros, más bien sea el siervo. Y en este sistema es todo lo contrario. El que se siente mayor es aquel que piensa que todo el mundo tiene que servirle a él. Porque en la Torá y específicamente el Mesías tiene bien claro el orden de cómo tiene que ser la persona. Y en este sentido, mientras más conocimiento, mientras mayor posición tiene, más bien debería servir. De hecho, el concepto de ministro es el concepto de siervo, de lo que nosotros conocemos como servidor. Una persona que es ministro simplemente es alguien que presta un servicio. Entonces, no es para asumir una posición elitesca, no es un asunto de estatus. A todo lo contrario, lo que te está diciendo, el nivel de servicio que te está demandando el Señor. Y eso es lo que muchas veces no ve la gente. Por eso es que nosotros encontramos personas que de pronto ven a alguien que es un pastor, pero ven a una persona que es un apóstol y el apóstol asume que él está en una posición mayor que el pastor, sin darse cuenta que los dos son dones ministeriales y están en la misma línea, en el mismo nivel delante del Eterno. Tanto un pastor como un apóstol, como un profeta, como un maestro, como un evangelista, delante del Eterno están en el mismo nivel espiritual, porque son dones ministeriales y ninguno es mayor que otro. En ninguna parte aparece que un don ministerial es mayor que otro don ministerial, porque cada quien en su oficio cumple un objetivo, pero todos trabajan en pro del reino, en pro de la redención. Entonces un pastor no se debe sentir menos aquel que dice ser apóstol, porque eso es otra cosa. Un asunto es que el Eterno te constituya como apóstol y otra cosa es que tú te proclames apóstol, que son dos cosas totalmente diferentes. Y casi siempre lo que nosotros vemos es que aquellas personas que de pronto se dieron a conocer con un don y hoy día se hacen ver como apóstoles, están utilizando el concepto, la definición de apóstol más como una posición de élite que como un oficio. Más que como un nombre o un título que los hace ser como que mayores y no en sí el oficio de lo que representa, lo que amerita ser un apóstol. Entonces la gente empieza a malinterpretar esto, la gente empieza a confundirlo y lamentablemente está trayendo dentro del pueblo del Señor, está trayendo más bien malestar, está trayendo más bien golpes, porque la gente que empieza a verse de esa forma, en vez de acercarse del Señor, se está alejando del Señor. Y en vez de trabajar en pro de que la gente conozca al Padre, más bien está trabajando en pro de enaltecerse, de más bien llenarse de vanagloria, que la gente lo admire, que lo siga, que la gente le rinda gloria y honra a esta persona. Porque lo que se están es levantando ellos en vez de levantar al Señor. Nosotros estamos, como dice la Escritura, fuimos sacados de las tinieblas a luz para mostrar las bondades de aquel que nos sacó. Entonces no es para mostrar mis propias bondades, no es para mostrarme qué tan bueno soy, no es para mostrarme qué tan justo, o qué tan inteligente, o qué tan sabio, qué tanto conozco la palabra. No, el deber ser es que tenemos que mostrar las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz. Como el Señor fue el que me sacó, no me saqué yo mismo, entonces yo voy a mostrar las verdades del Señor y no las bondades mías. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga cosas buenas, pero también yo estoy consciente de que tengo errores, de que tengo defectos y que tengo cosas que el Señor está
procesando en mí. Porque el hecho de que yo tenga un don ministerial no quiere decir que sea una persona perfecta. Simplemente es una persona que tiene un compromiso, que tiene una responsabilidad y que el Señor le ha dado ese don para que pueda operar en él y cumplir con la labor por la cual fue escogido. Pero eso no significa que es perfecto o que es mejor que un hermano que llega a la congregación buscando del Señor. Lo único que sí tenemos claro es que una persona que tiene este oficio, una persona que tiene este don ministerial, sí tiene un mayor compromiso y una mayor responsabilidad. De eso sí tienes que estar claro. Pero muchas veces la gente no está pensando en que tiene mayor compromiso o mayor responsabilidad. Lo que está pensando es que eso más bien es un título que lo hace estar en una posición delante de los demás, donde es estar por encima y los demás están muy por debajo. Entonces empezamos a ver que este concepto de apóstol se ha tergiversado. No es el concepto bíblico, sino más bien es el concepto religioso y el concepto que de alguna manera también, con todos los matices que tiene el mundo, que se ha también metido dentro de la misma iglesia. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Cuando nos dicen las palabras que debemos vivir y debemos vestirnos, dice que tenemos que vestirnos como escogidos del Señor. Como escogidos del Señor. Entonces, mi comportamiento tiene que ser basado en el entendimiento que yo tenga de quién soy. Cuando yo tengo más claro quién soy, cuando en mí se ha definido muy bien lo que es la identidad, no solamente como hijo, sino también como parte de un pueblo, de un linaje, de una nación santa, entonces yo me voy a conducir con mayor prudencia, yo me voy a conducir con más cuidado, porque me doy cuenta que soy un escogido del Señor y que por lo tanto tengo que transmitir lo que yo soy, porque la gente va a conocer al Señor a través de las acciones que muestren quién es mi Señor. Si yo soy soberbio, si yo soy orgulloso, simplemente estoy transmitiendo que mi Señor es orgulloso, soberbio y que eso lo permite y que está conforme con el soberbio. Y no es así. Ahora, si yo soy humilde, si yo tengo un concepto claro de mí mismo, la gente va a ver a un Señor que precisamente es el que está en la Biblia. Y eso es sumamente importante. Entonces la Escritura nos dice que tenemos que vestirnos pues como escogidos del Señor, santos y amados. Dice, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Entonces, una de las cosas con las cuales nos tenemos que vestir nosotros, por ser escogidos del Eterno, es precisamente con humildad. Y eso es sumamente importante, porque la humildad no va a hacer que nosotros mantengamos como que los pies bien puestos sobre la tierra. Nos va a ayudar a estar centrados, a ser equilibrados, a ser objetivos, porque eso precisamente es lo que va a traer en nosotros esa revelación del Eterno. Lo que va a traer sobre nosotros es una mayor comprensión, un mayor entendimiento de quién soy yo y de quién es el Señor en mi vida. Y precisamente va a ser que me mantenga en mi lugar. No voy a tomar un lugar que no tengo, ni a colocarme en una posición que el Señor no me ha dado. ¿Ok? Sino que me quedaré tranquilo en el lugar que me ha dado el Señor y dándole gracias que por lo menos tengo un lugar, que es sumamente importante. Cuando vemos nosotros el concepto de humildad, sí, en el libro de Moshe Luzzatto, en el camino de los rectos, habla de los caminos, cómo empieza la persona de ser recto, de pasar una persona devota, de pasar una persona justa, llegar a ser santo, ¿no? Dicen que esos son los procesos en el ser humano. Él habla de la humildad en este libro y habla de que la humildad tiene que trabajarse en dos áreas. Una que es el pensamiento y la otra que tiene que ver con las acciones. La humildad en el pensamiento consiste en que el ser humano reflexione y se convenza plenamente de que él en realidad no es digno de recibir elogios, ni honor, y mucho menos de enaltecerse por encima de su semejante. Mire el concepto, ¿no? No solo a causa de sus carencias que inevitablemente tiene, sino también por aquello que ya posee. En pocas palabras, tú puedes llegar a este punto, ¿verdad?
de no recibir elogios ni honor, ni mucho menos enaltecerse por encima de lo semejante, cuando tú tienes claro de cuáles son las carencias que tú posees inevitablemente. O sea, carencia porque naciste así, porque fuiste creado y así te educaron y te formaron en tu casa y de alguna manera forjaron en ti ciertas conductas y hábitos que no son. ¿Ok? Eso es algo que inevitablemente está en ti. Pero también te ayuda a mantenerte en esto el hecho de entender todo aquello que ya poseemos, o sea, todo aquello que el Señor te ha mostrado, todo aquello que el Señor te ha revelado. En la medida en que el Señor me va revelando y mostrando bien quién soy, con esas herramientas yo voy a tener claro cuál es mi posición. Y el hecho de también entender que es verdad que tengo una posición, también entender que tengo defectos, que tengo carencia, de eso me va a ayudar a mantener ese equilibrio y mantenerme en ese lugar. ¿Ok? Eso trae como consecuencia de que yo pueda reflexionar y estar convencido de que en realidad no somos dignos de recibir ni elogios ni honor y mucho menos enaltecernos. ¿Por qué? Porque cuando una persona empieza a recibir honores, y cuando hablamos de honores lo hablamos de forma desmedida, que la gente empieza a ver que como que todo el mundo tiene que agradecerle a él, que todo el mundo le debe X y, que no debe ser el punto, porque todos se lo debemos al Eterno, pero son las personas los instrumentos del Eterno. ¿Ok? Dentro del contexto hebreo, cuando nosotros recibimos algo de alguien, nosotros agradecemos al Señor por lo que estamos recibiendo y le damos gracias al Eterno por ese instrumento que se prestó para que fuera de bendición para nosotros. Pero no le robamos la gloria al Eterno, le damos la gloria al Eterno y bendecimos al instrumento del Eterno. Pero en este caso no. En este caso la persona le roba la gloria al Eterno y piensa que Él se merece ser honrado y glorificado, porque Él hizo algo. Y no debe ser. Cuando nosotros hacemos algo, lo que estamos haciendo es como consecuencia de la responsabilidad que nosotros tenemos. Yo estoy haciendo algo no a cambio de lo que tú puedas hacer por mí o lo que tú puedas reconocer. Yo lo estoy haciendo porque es un compromiso primeramente con el Señor y a ese compromiso yo estoy unido, independientemente de cuál sea tu actitud frente a lo que yo te estoy dando. Si tú lo agradeces, bendito sea el Señor. Si tú no lo agradeces, eso tampoco tiene que afectarme. Porque más allá de dártelo a ti, yo lo estoy haciendo porque es algo que me demanda el Señor. Y como yo estoy comprometido con el Señor, por eso es que yo lo hago. Y por lo tanto yo espero del Señor todo y no espero nada de la persona. Porque en el momento en que yo esté esperando de la persona algo, en el momento en que la persona me aplaude, ahí está mi recompensa. Si lo que yo estoy esperando que me abracen, que la gente dé palmadas y que diga qué tan bueno soy, ahí se acabó todo, porque esa es la recompensa que me dieron. Y eso era lo que yo esperaba. Pero si lo que yo estoy esperando más bien es la recompensa del Eterno, y más allá que estar esperando la recompensa, simplemente entender que lo estamos haciendo porque somos sus hijos y porque estamos agradecidos por todo lo que ha hecho en nosotros, entonces nosotros nos vamos a sentir tranquilos con nosotros mismos y no nos vamos a crear falsas expectativas. Porque hay mucha gente que lamentablemente se siente mal, se decepciona y todo esto como consecuencia de que hacen tanto por alguien y después esa persona le paga mal. ¿Por qué se siente decepcionado? Porque yo no esperaba o yo no pensaba que fulano fuera a actuar de tal forma. Y miren con lo que me pagó. En cambio, cuando tú estás centrado en que estás haciendo las cosas para el Eterno, si la persona lo hace mal, si la persona reniega, si la persona hace X cosa, eso a ti no te afecta, porque tú lo estás haciendo para el Señor. Y por lo tanto, lo seguirás haciendo con otras personas. A pesar de que 1, 2, 3, 4, 5, a lo mejor delante de ti hicieron algo o no te lo agradecieron o lo que sea. Pero como nosotros estamos comprometidos con el Eterno y esperamos es del Eterno todo, si la persona actúa mal, si la persona actúa contraria, si la persona termina siendo malagradecido, lo que sea, eso no te va a afectar en tu servicio. Tú vas a seguir sirviendo de igual forma a otras personas, porque tu recompensa viene de parte del Eterno. Ahora, si yo estoy esperando que por mi servicio, por lo que yo estoy haciendo, ayudando a otro,
esa persona se sienta comprometida conmigo y me pague de la misma forma, o que pueda resarcir lo mismo que yo te di, dándomelo también a mí, en el momento en que esa persona lo haga, yo me voy a sentir frustrado. Yo me voy a sentir mal. Porque precisamente yo eso no lo esperaba de ti. Después que yo hice por ti esto y esto y esto, ¿cómo me vas a salir con esto? En cambio, cuando nosotros esperábamos todo del Eterno, indistintamente cómo actúe la persona, eso nosotros nos tiene sin cuidado. Porque mi transitar y mi servicio no depende de lo que el hombre nos puede otorgar. Nuestro servicio, nuestro transitar depende de lo que el Padre me demanda y qué tan comprometido estoy yo con eso. Si el Eterno nos honra, si el Eterno nos da más, bendito sea el Eterno. Pero no estamos trabajando en función de eso. Y ese es el problema con muchas personas. Que muchas personas se sienten frustradas y se sienten mal porque ayudaron, porque hicieron, porque tendieron la mano a una persona y después esa persona le pagó mal. Y eso trae frustración, trae dolor. Porque lamentablemente lo hiciste con un motivo equivocado. Y eso te daña. En cambio, cuando nosotros hacemos las cosas para el Señor, si algo vamos a tener claro, y eso nunca va a fallar, es que precisamente el Señor siempre nos va a dar lo que nos merecemos. Ni más ni menos, en su medida. Así de sencillo. Por eso es que hay personas que muchas veces me han preguntado, oye, usted hizo esto por fulano o por sultano, mire todo lo que hizo y mire con lo que salió. Y yo sí, pero es que a mí eso no me afecta. Yo cumplí con el Señor. Y por el hecho que otras personas actúan de esa manera, eso no quiere decir que yo voy a dejar de ayudar, de tender, de servir a alguien. Porque los demás no tienen culpa de lo que una persona pudo haber hecho. Y de todas formas, si todos me pagan mal, tampoco me preocupa. Porque todo lo que hice, lo hice fue para el Señor, no para el hombre. El hombre simplemente viene a hacer lo que el Padre me encomienda. Yo te encomiendo que tú actúes con esta persona de esta forma. Tú lo vas a hacer y punto. Nosotros no estamos esperando nada del otro. Porque si no nos vamos a frustrar. Por eso es que la gente se siente mal cuando de pronto yo agarro y digo, oye, yo hice esto por fulano y te lo voy a premiar y le voy a dar algo. Entonces otra persona que también ha trabajado y que se ha esforzado dice, oye, pero ¿por qué lo premió a él y a mí no? Porque si vamos a esfuerzo, yo me esfuerzo más y yo ayudo más y yo trabajo más. Entonces, ¿por qué lo premia a él y a mí no? Y eso daña, porque la gente se siente mal. ¿Y por qué se siente mal? Porque de alguna forma tú estás esperando algo. Tú estás esperando que seas reconocido. Tú estás esperando que el aplauso, el nombramiento. Bueno, vamos a que se levanten las personas que han colaborado y vamos a entregarle un reconocimiento y vamos a rendirle honor y los aplaudimos. Entonces se paran 2 o 3 y otros se sienten que también merecen levantarse y recibir gloria y honra. Entonces se sienten mal porque con ellos sí, conmigo no. Entonces quiere decir que tú estás trabajando de forma equivocada. En cambio, la persona que es humilde, no está esperando nada del hombre, está esperando todo de parte del Señor, porque está sirviendo al Señor. Lo único que el servicio que nosotros le prestamos al Señor es para bendecir a otras personas, y por lo tanto el ser humano recibe ese beneficio, pero ese no es el objetivo. El objetivo es bendecir al Señor y servirle, así de sencillo. Por eso es que no nos afecta o por eso es que no nos sentimos mal. Es como cuando la gente, vemos nosotros en premiaciones, ¿verdad? Una persona dice, bueno, y nominados para el Oscar, A, y todo el mundo aplaude, B, y los enfocan, y todo el mundo aplaude, C, y todo el mundo lo aplaude. El ganador es B. Pero en el momento que dicen el ganador es B, ¿a dónde van las cámaras? A A y a C, a ver cuál es la actitud. Entonces A y C de pronto aplauden, pero la revolución está por dentro. ¿Por qué? Porque él piensa, oye, a lo mejor yo me lo gané, o yo hice un mejor trabajo que él, o yo hice mejor la actuación, y por lo tanto me lo merecía yo. De alguna manera, a pesar de que la persona aplaude y sonríe, por dentro hay un grado de frustración, porque la persona piensa que se lo merecía.
y que él a lo mejor hizo un mejor trabajo que otro. Y eso es orgullo. En cambio, con una persona humilde, más bien se sentiría privilegiado por el hecho de simplemente ser nominado. Ya eso, ya eso es un triunfo, es un logro. Porque de tantos que me nominaran, oye, quiere decir que de alguna forma estoy en una posición y hay un reconocimiento. Y eso debería ser suficiente, ¿no? Si esperamos algo. Pero la realidad del asunto es que la gente siempre actúa de esa forma. Por eso es que el ser humano, oye, se abate con tantas cosas, se siente golpeado con tantas cosas. Y es precisamente por eso, porque lamentablemente pone la mirada donde no debería colocarla. Porque lamentablemente empieza haciendo las cosas teniendo algo en mente. Y no debería ser. Y de la misma forma son los padres. Es como los padres cuando educan y forman a sus hijos. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque los aman. Ellos no están pensando, yo voy a educarlos así, los voy a hacer hombres de bien, que sean profesionales, para que cuando yo tenga tal edad, todos ellos me mantengan. Entonces, si no lo hacen, ¿qué dicen? Oye, pero estos sí son mal agradecidos. Miren cómo sus padres atendieron y miren cómo ahora tratan a sus padres. O sea, un padre no debe hacer lo que hace a su hijo esperando que su hijo haga algo a cambio. El deber ser como padre es actuar de esa forma, punto. Ahora, el deber ser de un hijo es honrar a su padre. Entonces, así como el padre cumple con su deber, el hijo también cumple con su deber. Pero el padre va a recibir del hijo no como consecuencia de todo que tú me diste, sino como consecuencia que la palabra me demanda, que yo tengo que honrarte. Y por eso es que yo lo hago. Seas buen padre o seas mal padre. Pero ese es el deber ser. Entonces, en el mundo, por eso es que vemos tanta frustración. Por eso es que vemos en el mundo gente con rencor, gente con odio, gente con amargura, precisamente por este tipo de cosas. Porque hay gente con tanta amargura en su corazón. Porque hay gente con tantas raíces que lo van es envenenando. Porque son personas que hicieron algo, ¿verdad? Y la gente le salió con 4 patadas. Entonces eso los frustra, eso los afecta, eso los come por dentro. Entonces de esa manera se sienten y esa frustración la transmiten a otros. Esa tristeza, ese dolor se ve. Entonces para ellos poder ayudar a otros es difícil, porque siempre tienen en su mente lo que hicieron por fulanito y cómo actuó fulanito. Entonces cuando llega otra persona, entonces dice, no, yo no voy a hacerlo, no vaya a ser que me pague con la misma moneda que me pagó fulano. Y no puede ser. Nosotros siempre tenemos que servir indistintamente como pague el hombre, porque nosotros no estamos esperando que el hombre nos pague, o por lo menos el que tiene claro lo que es el servicio, no estamos esperando que el hombre nos pague. Nosotros estamos esperando simplemente que el Señor nos reciba en su presencia y que podamos ser parte del reino. Eso es el mejor premio y la mejor recompensa que podamos tener nosotros. ¿De qué me vale a mí recibir la vanagloria, el honra y todo lo que el hombre me pueda hacer y quedarme afuera? ¿De qué me vale a mí los aplausos y el reconocimiento del hombre y que el Eterno me aparte porque soy un hacedor de maldad, porque no me conoce? Yo lo que necesito es que el Señor me conozca. Lo que necesito es ser un buen hijo, ser un buen ministro. En este caso, una persona que sirve como debe ser. Y en eso es que tenemos que esforzarnos. Y de esa manera poder trabajar. Si nosotros podemos mantener eso, nos vamos a evitar muchas frustraciones. Y vamos a estar siempre dispuestos a poder servir. Porque cuando nosotros lo hacemos, si algo tenemos claro es que el Señor jamás va a fallar. Nunca va a fallar. El hombre sí, pero el Señor no. Entonces, como nosotros lo hacemos es para el Señor y no lo hacemos para los hombres, por eso es que nos sentimos gozosos y por eso nos sentimos ya retribuidos por parte del Eterno con todo. Porque bueno, de hecho nos dio por adelantado el hecho que nos brindara la justificación, que nos brindara esta posición, que nos les injertara en un pueblo, que podamos disfrutar los pactos. Más bien me dio muchas cosas sin yo merecerlo. Más bien estamos en deuda.
con el Eterno si estamos conscientes de todo lo que nos ha otorgado sin haber hecho nada por Él. La humildad en los actos, ¿no? Hablamos de la humildad en el pensamiento y ahora la humildad en los actos. Consiste en desarrollar 4 acciones básicas hasta obtener el carácter necesario para que esta acción sea una conducta natural. Entonces, la humildad no va a ser algo que nosotros tenemos porque hoy nos lo explicaron y mañana somos humildes. No, nosotros llegamos a ser humildes en la medida en que nosotros empezamos a evaluar, a examinar todo lo que estamos aprendiendo y sobre todo en este punto que tiene que ver más con lo que estamos tratando y poner en práctica lo que el Padre nos establece. En la medida en que nosotros pongamos en práctica lo que establece la Escritura y eso se haga parte de nosotros, se va a transformar en una conducta natural. Y entonces seremos realmente personas humildes. ¿Ok? Entonces, para tratar, o mejor dicho, para llegar a este punto, que es la humildad en los actos, necesitamos desarrollar 4 acciones básicas hasta obtener el carácter necesario para que esta acción sea una conducta natural. Primera acción, comportarse con sencillez, que en hebreo es shiflut. Comportarse con sencillez es de alguna forma poder ser como transparente, por ser una persona clara de quién es con su identidad, ¿no? Mantener ese amor, ese afecto hacia todos, donde no tengamos como que uno más alto y uno en más bajo nivel, sino que todos podamos amarlos y todos podamos verlos en el mismo nivel. Segundo, soportar en silencio los agravios. Y esto sí es difícil. Que la gente te critique, que la gente te condene y que tú te mantengas en silencio. Eso se amerita tener un carácter. Porque, primero, hay gente que empieza a agraviarte esperando que tú también respondas. Porque le gusta el pilpul. Y hay otros que simplemente lo hacen para mortificarte, para afectarte. Pero no hay una herramienta y no hay un arma más efectiva que el silencio. Esa es la arma más efectiva que puede haber. Porque cuando tú guardas silencio frente a los embates, el otro queda desarmado porque no haya qué hacer. Porque te dice, porque te afecta, porque te agravia, porque te critica, porque te condena y porque te inventa y cualquier cantidad de cosas. Y ves que tú no reaccionas y que tú no reaccionas. Eso le genera mayor frustración y mayor rabia a él o a ella. Porque lo que está esperando es tu reacción. Tu reacción, si tú llegas a reaccionar, lo que va a hacer es alimentar más su odio, alimentar más su rencor. Porque él se alimenta precisamente de tu actitud. Pero si nosotros más bien guardamos silencio, más bien está generando en esa persona que vaya perdiendo eso. No que nos ama, simplemente que empieza a debilitarse porque está viendo que todo lo que está haciendo no está causando el efecto que él espera. Y eso le genera más rabia. Porque esa persona piensa que la gente va a actuar como ellos, como el ladrón juzga por su condición. Entonces ellos piensan, cuando a mí alguien me dice algo, yo digo esto. Entonces él piensa que cuando él vaya a atacar a alguien, la otra persona también se va a defender. Entonces queda desarmado porque ve que del otro lado no dicen nada. Y eso le genera a ellos más bien un conflicto. Porque están pensando qué es lo que está pasando por la mente del otro y no lo descifran. ¿Y por qué no responde? ¿Será que piensa esto? ¿O será que va a ser así? ¿O será que...? Y empiezan a conjeturar, a conjeturar, conjeturar, a conjeturar. Y en el fondo, todo lo que están pensando, nada de eso es lo que tú vas a hacer. Porque el arma en sí es el silencio. No en vano en Israel se enseña, la forma de protestar de un judío es guardando silencio. Nosotros no protestamos armando toda una laraca y condenando y cayendo en el mismo nivel de la persona. Nosotros dejamos que el Eterno sea el que obre, descansamos y reposamos el Señor y seguimos adelante trabajando en lo que el Señor nos ha establecido y eso lo dejamos ahí.
y que la persona sola pelee frente al espejo. El tercer punto, sentir respeto por la autoridad y huir del honor. Este es otro punto que muchas veces se pierde, ¿no? Porque a veces la gente, el concepto de autoridad, o no lo tiene claro y no entiende lo que representa precisamente ser alguien el cual el Eterno le ha delegado una función y lo que esta persona representa para el Eterno y lo que representa para el reino. Entonces, cuando una persona no tiene un concepto claro de lo que es la autoridad, difícilmente podrá respetar y valorar a la autoridad. En cambio, cuando nosotros entendemos y sabemos lo que la persona representa por tener una investidura, por ser un hijo del Señor, por ser un ministro, entonces el respeto y el valorarlo va a ser algo natural. Y eso va a fluir. Va a haber ese respeto, va a haber ese valor, porque estamos viendo a alguien que representa al Eterno. Y esta persona que representa al Eterno, estamos claros, tiene virtudes, tiene muchas cosas buenas, pero también tiene sus defectos. Pero como no estamos viendo al hombre, sino estamos viendo lo que él representa, entonces podemos tener esa relación y podemos ver que esa persona se merece respeto. Pero si yo no tengo un concepto claro de eso, entonces yo irrespeto, y por eso es que la gente actúa y atenta contra las autoridades sin darse cuenta contra quién está actuando. Y eso es delicado, porque tú puedes estar luchando contra el propio Señor sin darte cuenta. Y el último acto, honrar al prójimo, entendiendo que el concepto de prójimo dentro de la Torá es tu hermano, es la persona que está en pacto con el Eterno como tú lo estás. El prójimo no es todo el que está en la calle, todo el que vemos, ese es mi prójimo, no. El concepto de prójimo dentro de la Escritura, y como enseñan los rabinos, es la persona que camina conforme a la Torá igual que tú. Y por lo tanto ese pacto los une y los hace prójimos. Por eso cuando nosotros vemos en la Escritura el caso del samaritano, y dicen que encontraron a alguien en el camino y pasó un levita y siguió derecho, y pasó un sumo sacerdote y siguió derecho, y después pasó un samaritano y lo recogió, lo llevó a un sitio, lo curó, lo ayudó, le dio comida, se fue y le dijo y dejó la orden: mira, todo lo que necesite, dáselo y apúntalo en mi cuenta. Y el Mesías termina preguntando: ¿quién fue su prójimo? O sea, ¿quién actuó de los tres conforme a la Torá? O sea, ¿quién realmente es el que te hace ver unido a él? Entonces dijo: el samaritano. Porque prójimo es el que camina conforme a la Torá igual que tú. Y lo que los une es precisamente un pacto. Entonces, prójimo no es todo el mundo. Prójimo no es todo el que vemos en la calle. Prójimo dentro de la Escritura es eso. Hay gente que dice: no, yo soy amigo de fulano, porque estudió con él, porque en un momento dado trabajaron juntos, o porque en un momento dado fueron vecinos, y ese es tu amigo. Y no debería ser, ese no es un concepto de amigo. Esos son conocidos, mas no amigos. Entonces nosotros decimos: no, ese es mi amigo. No, fulano, no, ese es mi amigo. Ajá, pero ¿por qué es tu amigo? No, porque, bueno, él y yo nos criamos juntos, pero tenemos 20 años que no nos vemos. No, porque él y yo trabajamos en tal parte un año, o porque él hizo un curso conmigo, o porque él vivía al frente, o porque nosotros siempre nos veíamos en el mismo sitio y comíamos. Entonces ya como los vemos: ah, sí, yo sé quién es mi amigo. Y no es. Nosotros podemos tener muchos conocidos, pero amigo no es precisamente el concepto que nosotros tenemos. Al contrario, más bien ese tipo de actitud afecta el concepto de amigo. Igual forma, nosotros tenemos un concepto, lamentablemente, ajeno a la Escritura en relación a lo que es el prójimo. Nosotros pensamos que cuando dice la Escritura que amemos al prójimo es que amemos a todo el mundo. Y eso no es lo que está estableciendo la Torá. Con eso no quiero decir que tenemos que odiarlo, aunque en los Salmos dice que el que odia al Eterno, nosotros tenemos que odiarlo. Así lo dicen los Salmos. Al que odia al Eterno o al que odia a Israel, dicen: ódialo. Y eso es lo que establece el Salmo. Si algo nosotros tenemos que entender es
los conceptos dentro de la Torah, porque eso nos va a ayudar precisamente a que hagamos las cosas como tiene que ser y no estemos haciendo algo fuera de la escritura, ¿no? En este caso, por ejemplo, el concepto de amar al prójimo. Nosotros podemos ayudar a la que está en la calle, que no es nuestro prójimo, como un acto de compasión, como consecuencia que somos hijos del Señor y que también puedan ser bendecidos y que de alguna manera el favor del Eterno los alcance. Ese es el deber ser. Pero eso no quiere decir que es mi prójimo. Simplemente que yo estoy actuando conforme a la palabra. Poder ayudarlo. Ya está. Yo lo ayudo, yo le tiendo la mano. ¿Ok? Lucas 18, versículos 9 al 14. Entonces miren cómo comienza, ¿no? A unos que confiaban en sí mismos como justos. Entonces ya estamos viendo cuál es la actitud que hay, ¿no? Una persona que confiaba en sí mismo como justo y menospreciaba a los otros. Estamos viendo ya una persona que es soberbia, una persona que es altiva, una persona que es orgullosa, una persona que tiene un concepto de sí mayor que el que establece la palabra, ¿no? Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro era publicano. Recordemos que el concepto de publicano y el concepto de samaritano dentro de Israel en los tiempos del Mesías era un asunto bastante cuestionado. Entonces el Mesías establece la enseñanza de esta forma. Coloca un fariseo y coloca un publicano. Entonces, ya entendidos de cómo es visto el publicano y cómo es visto el fariseo, entonces ya la gente empieza a entender las dos figuras, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice? Dice que los dos hombres subieron a orar al templo. El fariseo, miren cómo llega, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Adonai, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. O sea, yo soy mejor. Estamos viendo a alguien que es arrogante, que es orgulloso, alguien soberbio, ¿no? Porque no soy como los otros hombres. Ahora, ¿cómo son los otros hombres? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Dice luego, o sea, yo no soy como ellos y da todas esas características. Ahora, ¿cómo es él? Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Esa es la forma como él se presentó. Ahora, él publicando, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Adonai, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa, justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, esta persona no apeló a méritos propios, como el fariseo. Yo te doy gracias que no soy como estos hombres adúlteros, idólatras, estos ladrones, como este publicano. Yo sí soy una persona que ayuno, que doy los diezmos, que hago esto y que hago esto. No, el publicano llegó, a pesar de ser una persona muy cuestionada, a pesar de ser alguien mal visto dentro de ese lugar, sin embargo, su conducta con su actitud mostró ser una persona más justa que aquel que se jactaba con todo lo que hacía. ¿Por qué? El problema del hombre está dentro del hombre. Y por eso es que el Señor, cuando establece que va a ser un nuevo pacto, precisamente ese nuevo pacto es como consecuencia de un corazón endurecido. Y que el Eterno tiene que cambiar el corazón para entonces establecer un nuevo pacto. Y este nuevo pacto es colocar la Torá en su corazón para que la gente actúe conforme a la Torá. Pero el problema era el corazón. Y el problema sigue siendo el corazón. Entonces, cuando una persona tiene más bien una actitud como el publicano, que entendido de sus errores, de su defecto, miren que él dice que más bien estaba de lejos, que ni siquiera quería alzar los ojos al cielo, que más bien se golpeaba el pecho. Si estamos viendo una persona contrito, humillado, y dice la palabra que el Señor no va a desechar a alguien en esa condición. Estamos viendo una persona que está reconociendo todos sus errores, todas sus faltas, y está reconociendo que el Señor está en una posición muy alta y que Él no es digno de estar allí.
al punto que ni alza los ojos. Y le dice, más bien, sé propicio a mí. ¿Y cómo se define él? Pecador. En cambio, ¿cómo llegó el fariseo? Jactándose de quién era o de lo que él pretendía decir que es. El asunto es que cuando ambos terminan, el Mesías concluye esta enseñanza para mostrarles a ellos lo que realmente es un hijo y el corazón de un hijo, cómo tiene que ser. Les dice, os digo que éste, hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hay gente que piensa que humillarse es señal de debilidad, y eso es falso. Por el hecho que una persona se humille no estamos mostrando que somos débiles. Que la gente no se confunda. Lo que estamos demostrando es qué tan sumisos somos al Eterno y qué tan comprometidos estamos con el Señor. No es que seamos débiles y no es que la gente pueda hacer con nosotros lo que le da la gana. Eso no es lo que establece la Escritura. O sea, que la gente no se confunda, que la gente no vaya a tener un concepto equivocado. ¿Ok? Porque la gente puede pensar, bueno, yo voy a barrer con él. Y el hecho que yo guarde silencio porque alguien me esté agraviando, no quiere decir que yo sea débil y que voy a recibir todo de parte de la persona. Simplemente que yo entiendo que yo estoy tan enfocado en un objetivo que cuando viene ese tipo de circunstancias yo dejo que sea el Señor quien actúe. Y yo eso se lo dejo al Señor para que la justicia sea del Señor y no la mía. Y sigo trabajando en pro de aquello por lo cual yo fui escogido. O sea, eso no me va a desviar a mí del objetivo que es servir. Que es totalmente diferente a perder el tiempo en estar enfocado en aquel que me está diciendo un poco de cosas y descuide mi servicio, descuide el objetivo por el cual yo fui llamado, yo fui constituido. Y eso es un punto sumamente importante. Porque hay gente que de pronto no lee bien eso y piensa, no, yo puedo hacer y decir lo que sea porque total, no es así. Recordemos que la palabra dice que si el justo recibe recompensa, ¿cuánto más el impío? Entonces no se va a escapar, sino que en su momento vendrá la justicia del cielo. De que viene, viene. Ahora, que uno quisiera ver de forma inmediata, bueno, esa es la voluntad de uno, pero como uno no está sujeto a la voluntad de uno, sino a la voluntad del Señor, dejemos que el Señor en su tiempo le dé a la persona lo que se merece. Así de sencillo. Porque tampoco podemos llegar a manipular al Señor. ¿Ok? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Entonces, ¿cómo debemos estar? Revestidos de humildad. Revestidos de humildad. Y la Escritura nos dice que el Eterno resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Resiste al soberbio y da gracia al humilde. Entonces, si yo lo que quiero es estar en esa relación plena con el Eterno y disfrutar de su presencia, de su santidad, de su gloria, yo lo que tengo que actuar es de manera humilde, revestirme con esa humildad, vivir como un escogido y darle gracias al Señor por el lugar que me ha dado, que es sumamente importante. Jacobo capítulo 4, versículos 6 al 8. Jacobo, que en nuestras versiones, Reina Valera, aparece como Santiago. Entonces, el Eterno resiste al soberbio, pero da gracias o da gracia a los humildes, ¿no? Estamos hablando no de la gracia de agradecimiento, sino de la gracia como don, ¿ok? Del concepto Gesed. Entonces, para nosotros sumamente importante el hecho de someternos al Eterno y caminar conforme al Eterno, ¿no? Y darle gracias al Señor por todo y entender que el Señor siempre va a resistir al soberbio, al orgulloso, al prepotente, al altivo. A esa persona siempre el Eterno lo ve de lejito. En cambio, al que es humilde, al que es manso, a la persona que camina de forma justa, siempre va a encontrar en el Eterno a alguien de bendición, a alguien que le ayuda, a alguien que le tiende la mano, que los socorre, que es aquel que los va a proteger. El Ranjal y la humildad. El Ranjal explica lo siguiente, hablando de la humildad. Esta virtud es difícil de adquirir
y es vista como una de las virtudes finales del proceso del hombre. De todas las virtudes, Ranjal dice que esta es una de las virtudes finales, o sea, nosotros vamos desarrollándonos y vamos trabajando y vamos adquiriendo ciertas virtudes que se transforman en nosotros en esa conducta. Y la humildad es una de las últimas del proceso. Entonces imagínense la demanda, ¿no?, que nos están pidiendo el Eterno en este sentido de ser humildes, ¿no? Cómo poder trabajar en algo que es visto de una manera que no es fácil, que no es sencilla, ¿no? Dice entonces, lo cual indica que su adquisición y desarrollo necesariamente son el resultado de un amplio proceso de refinamiento previo de carácter. La humildad siempre va a ser el resultado de un amplio proceso de refinamiento previo de carácter. Entonces, si una persona desea desarrollar la humildad como algo natural en su vida, debe estar consciente que va a pasar por un proceso en el cual el Señor lo va a venir refinando progresivamente y de esa manera poder forjar en él carácter. Entonces no es sencillo, porque debe estar consciente de que hay cosas que van a tener que ir muriendo, ¿no? Hay cosas que van a tener que ir cediendo para que el Señor se glorifique. Para llegar a este nivel se debe tratar en dos áreas, primero en la mente y luego en la práctica. Que como lo vimos anteriormente, en base a la humildad hay dos tipos de acciones, que son el pensamiento y las acciones. Ranjal, hablando también de la humildad, dice que es una virtud, pero dice que es difícil de adquirir, no dice que es imposible, sino que es difícil, y es vista como una de las virtudes finales del proceso del hombre. Entonces, ya he entendido que la humildad no es fácil, entonces tenemos que trabajar con mayor ahínco, con mayor pasión, con mayor fuerza para poder desarrollar esa cualidad tan importante como lo es la humildad. Porque no va a ser algo que podemos llegar a un supermercado y comprarlo, o simplemente por leer algo al otro día ya somos humildes, o porque hoy estuvimos acá estudiando la humildad, vamos a salir todos siendo humildes y mansos. ¿Ok? Sino que es algo que vamos a ir trabajando, es parte de un proceso, no es de la noche a la mañana, sino que poco a poco, en la medida que vamos cediendo, en la medida que vamos siendo procesados, podemos ir alcanzando este nivel, ¿no?, tan importante, tan necesario en la vida del creyente. Salmo 138, 6. ¿A quién atiende el Señor? Al humilde. ¿Y a quién mira de lejos? Al altivo. Entonces, cuando nosotros vemos esas personas que se sienten superiores, que se sienten mejores, que yo sí soy, pero tú no eres, más bien lo que estamos viendo es a alguien que el Señor está mirando lejos. Él tiene un concepto de sí mismo y otro es el concepto que tiene el Señor de él. Y nosotros lo que tenemos que buscar es precisamente cuál es el concepto que tiene el Señor de nosotros. Pero la persona que es altiva, ¿verdad?, tiene un concepto de sí mismo mayor, piensa que es mejor que otro. Y ese concepto los ayuda a ellos en ir forjando precisamente que la inclinación al mal vaya tomando más fuerza, vaya cobrando más vida, y el camino es de perdición. Porque este tipo de persona lamentablemente es el que asume que tiene la autoridad de poder condenar, señalar y criticar a todos, pero que nadie está en la capacidad de condenarlo o criticarlo a él. Pero sí se siente con el poder de juzgar, de señalar y de criticar y de condenar. Pero eso sí, nadie lo puede hacer. Con él no. Porque son personas que tienen un concepto de sí mayor que el que el Eterno le ha dado, y que más bien por el Eterno, como dice la Escritura, más bien el Eterno a este tipo de persona que es altivo lo mira de lejos. Entonces, a pesar de que dice ser una persona que está en una posición, o yo sí soy, pero tú no eres, esa es tu apreciación equivocada. No solamente de mí, sino de ti también. Y otra cosa es el concepto, la forma
¿Cómo me ve el Señor? Salmo 147, versículo 6. Entonces, más bien una persona que es humilde, precisamente por estar entendido, por no esperar nada, por caminar conforme a la Escritura, más bien el Señor lo exalta. A esa persona el Señor es el que exalta. Pero el Señor humilla a los impíos. Y eso sí es duro. Porque más allá de lo que yo pueda hacer para humillarte, jamás se va a comparar a la humillación que pueda generar en ti el Señor. Porque no sabemos hasta dónde te puede llevar y arrastrar. En cambio, que yo te humille, hasta cierto punto yo estoy limitado. Por más que yo quiera descargar toda mi ira contra una persona para humillarlo, sin embargo me pueda quedar corto. Pero imaginémonos más bien que el Señor humilla a la persona. ¿Quién puede escapar del Señor? Proverbios capítulo 11, versículos 2 y 3. Entonces miren lo que dice, que cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Entonces una persona que es soberbia está a la vuelta de la esquina, no solamente de ser humillado, sino también de ser deshonrado. O sea, una persona soberbia, orgullosa, altiva, prepotente, tiene muchas cosas que perder. Sin darse cuenta, es un camino de perdición, porque por todos lados va a recibir golpes, humillaciones, deshonra, vejación, lo mira de lejos. Entonces no favorece, no ayuda, no bendice en nada tener una posición soberbia, el tener una posición altiva, el tener una posición de orgullo, porque no ayuda, porque no es de bendición. Al contrario, más bien lo que trae es pérdida. Isaías 29, versículos 19 al 21. Dice, los que arman lazo al que reprendían la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Pero miren lo que dice la Escritura, ¿no? Cómo los humildes crecerán en alegría en Adonai. Y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Entonces, no estamos viendo que el final es el mejor. Estamos más viendo acá que van a ser acabados, que van a ser consumidos, que el Señor más bien los va a aniquilar, ¿no? Entonces, son más bien gente que es digna de lástima, porque en medio de su soberbia, en medio de su orgullo, de su altivez, no están midiendo las consecuencias de sus actos. No están midiendo las palabras que dicen. O sea, no es gente que nos genera a nosotros odio y rencor. Al contrario, más bien genera a nosotros tristeza, dolor, porque no saben en el problema que se están metiendo. No saben lo que están haciendo. Porque creyendo saber mucho o creyendo ser mejor o superior que otro, no saben lo bajo que van a caer. O sea, no están midiendo. Y ahí, como dice el Talmud, la persona soberbia es la que menos conocimiento tiene y la que menos practica la palabra. Y eso es una realidad. Porque si conocieran la Escritura, ¿cuántas citas no hablan contra la soberbia, de la altivez, del orgullo? Muchísimas. Era como para estar entendido en que más bien habría que deponer esa actitud y tener un comportamiento diferente, donde tú y yo somos iguales, y no un comportamiento donde yo me vea superior o donde yo te restringe a ti que yo sí soy y que tú no eres, porque no es el deber ser. Isaías 57, versículos 14 y 15. Entonces miren cómo establece la Escritura, ¿no? Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién más habita el Eterno? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Eso sí es una bendición. Entonces, si la persona es hasta inteligente, ¿verdad? E interesada, pudiera decir, me conviene más ser humilde que ser orgulloso. Si podemos utilizar esa expresión, ¿no? Porque
si fuera inteligente, más bien pudiera evaluar todos los beneficios que trae el ser humilde y cómo lo perjudica el ser orgulloso, el ser altivo. Pero ¿qué va? La persona que es altiva, la persona que es prepotente, la persona que es orgullosa, tiene un velo muy grande en sus ojos. Y eso no le permite ver la realidad. Él creó y construyó su propia realidad, su mundo de fantasía. Él vive un espejismo. Y él piensa, o ella piensa, que están en una posición, que están en un lugar, que esto, que aquello. Y eso no debería ser. Yo he visto personas, y lamentablemente lo llegué a ver, y bueno, es algo que nunca he estado de acuerdo, es el hecho de que en algunas iglesias que yo llegué a visitar y compartir con hermanos, hay personas que dentro de la iglesia tenían profesiones, médicos, abogados, ingenieros, licenciados, y de alguna forma se sentían como que superiores o mejor que el líder porque el líder no tenía un título. Y cuando nosotros servimos al Señor, lo secular no mide lo bueno o lo malo que puede ser el líder, porque lo secular es una cosa y lo espiritual es otra. Y puede ser que esta persona es verdad que a lo mejor no sea un ingeniero, no sea un médico, pero es una persona constituida por el Eterno y es una persona que el Señor escogió y se merece respeto. Y por lo tanto, delante del Eterno tiene una posición que es mayor que cualquier título de este mundo. Y muchas veces yo he visto gente que veja o menosprecia o ve como que por encima del hombro a un pastor o a una autoridad cuando sabe que esta persona de pronto lo que es un bachiller o de pronto ni siquiera bachiller. Pero como yo soy ingeniero y yo tengo un posgrado y el pastor lo que es una persona que apenas tiene un segundo año, entonces yo como que soy mejor o yo sí tengo autoridad para decir, para hablar y esta persona no. Entonces de alguna manera lo descalifica y no debería ser. Pero son casos que yo he visto y que son lamentables porque son personas que el Eterno ha utilizado, son personas que el Eterno ha escogido, que ha constituido y que son usados, que son instrumentos del Eterno. Que lamentablemente no tengan ese estudio, eso no los hace menores ni invalida su ministerio, porque eso es algo que el Eterno le ha impartido. Y si fueron escogidos es porque tienen cosas o el Eterno colocó cosas en ellos que son valiosas y que tienen méritos precisamente para poder ejercer un rol. Y eso es una realidad. Ahora, que esta persona tenga el compromiso de estudiar, de formarse, de crecer, bendito sea el Eterno, y eso es otra cosa. ¿Ok? Pero el hecho de que una persona no tenga un título o no tenga una posición secular no le hace menos, ni tampoco le da pie al que tiene título para menospreciar y para vejar a alguien que no lo tiene. Como yo sí lo tengo y tú no lo tienes, tú y yo no somos iguales. No, porque nosotros somos los profesionales y tú no. No debería ser. Eso es una actitud muy dañina y no es una actitud de un hijo del Señor. Y esas son más bien actitudes de hijos del diablo, como dice la Escritura. Porque delante del Señor todos somos iguales. Y la palabra en ninguna parte dice, sin título nadie verá al Señor. Lo que sí dice la Escritura es que sin santidad nadie verá al Señor. Y eso sí es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque cuántas personas, hablando de los abuelos o de los bisabuelos o algo, amaron al Señor y siguieron al Señor y muchos de ellos no tuvieron la oportunidad de tener una carrera. Pero eso no les resta méritos delante del Señor o no les quita el hecho de tener el privilegio de que sean levantados en el momento que el Mesías venga. Al contrario, a lo mejor esos se levantan primero que muchos que tienen un título. O muchos que tienen un título pueden quedar fuera. Porque el hecho de que tú tengas un título no te abre las puertas del reino, en lo absoluto. Pero, y a lo mejor por eso es que también dice, ¿no? El Ranjal, que la humildad es el punto más difícil de alcanzar dentro del proceso. Porque, oye, tener claridad de nuestra posición con actitudes que vayan acorde
con lo que establece la palabra y que reflejen realmente que somos humildes, no es un asunto que se desarrolla de la noche a la mañana. Esto es un asunto que hay que trabajarlo muy bien, que este tipo de enseñanzas hay que oírla muy seguido y que hay que, así como manejamos mucha teoría, también manejar mucha práctica donde podamos desarrollar esto, porque no es algo que de un día para otro se va a adquirir. Salmos capítulo 10, versículo 17. Qué hermosura de cita, ¿no? Cómo el Eterno a la persona que es humilde lo oye. Dice, tú dispones su corazón y haces atento su oído. O sea, la grandeza del Eterno, cómo se manifiesta en medio de la gente humilde. ¿En qué posición coloca el Eterno al que es humilde, no? Cómo el Eterno trabaja y trata con la persona que es humilde. Y eso es un punto importante, porque mucha gente, cuando aprende esta verdad, estamos hablando de las escrituras dentro de la perspectiva hebrea, donde se aclaran tantas cosas, donde tenemos una comprensión de la Biblia mucho más profunda, mucha gente no entendida, no centrada, carente precisamente de la humildad, más bien utilizan esto como un arma para ir contra otros. Lo utilizan más bien como instrumentos para agredir, para ofender, para vejar y para maltratar a otras personas y a otros líderes, mostrándole qué tan ignorantes son y ellos qué tan entendidos están de la palabra. Cuando más bien esa actitud demuestra qué tan mal están delante del Señor y el concepto tan errado que poseen de sí mismo y de la Escritura. Porque esto no es un asunto para utilizarlo para dañar, para afectar, para golpear a alguien. Al contrario, es para bendecir, para ayudar, para abrir una puerta, para dar luz a alguien que también ama al Señor, porque por esa persona también el Mesías murió. Entonces, la escritura o todo este conocimiento, primeramente, no es un asunto de obtener un conocimiento, sino de obtener una instrucción, unas líneas que nos ayuden nosotros a direccionar nuestra vida y que esta vida se vaya alineando, ajustando más a la palabra y que eso se traduzca en nosotros, en ese carácter que debe tener un hijo, que debe tener alguien que sirva al Señor y que de esa forma vive como escogido del Eterno. Pero lamentablemente hay gente que esta verdad la ha utilizado más bien como un elemento que en vez de crear unión, más bien ha creado separación. Porque entonces yo soy y tú no eres, yo estoy y tú no estás, yo sé y tú no sabes. Y eso es algo que es absurdo, eso no lo establece la palabra. Y en esa condición, esa persona, bueno, no va a llegar muy lejos, ¿no? Como lo hemos leído y como lo hemos visto. Isaías 66, versículo 2. Entonces, ¿a quién mira el Eterno? ¿A quién oye el Eterno? ¿A quién atiende el Eterno? ¿Con quién está el Eterno? ¿A quién exalta el Eterno? ¿A quién honra el Eterno? Hemos visto a través de esta enseñanza que el humilde siempre es visto delante del Eterno con buenos ojos. Hemos visto que el humilde tiene un lugar sumamente importante y cercano al Padre. Y qué importante para nosotros poder trabajar en función de desarrollar este tipo de cualidad que, a pesar de que es difícil, no es imposible. Si tenemos el deseo, si tenemos la pasión y el compromiso, trabajaremos en esta área como trabajamos en otra. Que unos la trabajarán más que otro y que cada quien en su tiempo está siendo procesado, esa es una realidad. Pero todos debemos estar dispuestos a ser procesados por la palabra y precisamente desarrollar esto, ¿no? Y eso nos va a ayudar mucho más como creyentes, como hijos del Señor, como hermanos, como todo. Entonces, ¿cuánto beneficio tiene el ser humilde? ¿Cuántas ventajas tiene la humildad? Entonces vemos que más bien la humildad lo que trae es bendición, lo que trae es ganancia. Pero qué tan difícil es para el hombre, movido por la inclinación al mar, por ese Yetzer Hará, por ese velo que se coloca precisamente a través del orgullo, a través de la arrogancia, a través del altivez. Y dice la Escritura, y en base a lo que hemos estado estudiando, más bien con ellos hay que mantener cierta distancia, cuidarnos de ese tipo de personas por ese espíritu que tienen en ellos, ¿no?
y bueno, tenerlos ahí de lejito. Conclusión. Por cualquier lado que lo veamos, es una gran bendición ser humilde. Por cualquier lado que lo veamos, el ser humilde lo que trae es ganancia. En ninguna parte vemos que el ser humilde trae pérdida. Al contrario, es más bien ventajoso, porque a través de la humildad podemos ver nosotros más bien quién es el Señor en nosotros y quiénes somos nosotros frente a Él. Ahora, lo que no podemos cometer el error es de empezar a orar y pedirle al Señor ser humilde para poder ser honrado, para ser glorificado, para ser saciado, para ser bendecido. No, no, ese tampoco es el objetivo, porque entonces no trabajaríamos realmente en ser humilde. Estaríamos trabajando más bien en los beneficios que trae la humildad. Y eso sería también un camino errado, ¿no? Tenemos que ser claros con esto y colocar cada cosa en su justo lugar. ¿Ok? Así que bueno, le damos gracias al Señor y en base a todo lo que he estado leyendo y viendo en diferentes libros en relación a lo que representa la humildad, quise desarrollar este tema porque nos ayuda a estar centrados, nos ayuda a mantener siempre los pies sobre la tierra y tener siempre la mirada puesta en el Señor. Y también a crecer, nos ayuda a madurar, nos ayuda a que cada día podamos afianzar esa identidad de hijo, esa identidad de gente que le sirve al Eterno en espíritu y en verdad.